En este video veremos cómo convertir el voltaje alterno en corriente continua paso a paso. Primero encendemos el osciloscopio y probamos la sonda del voltaje usando el botón auto para calibrar. Conectamos la salida de 12 voltios AC del módulo Tech en el osciloscopio y aparece una sonda senoidal con la característica del voltaje alterno. Ahora probamos un diodo rectificador con el multímetro. En un sentido debe marcar continuidad y en el otro no. Luego armamos un circuito rectificador de media de onda usando solo un diodo y con una carga de una resistencia de 1 kilo-ohm, como vemos en la foto. Observamos la señal en el osciloscopio, ya que es una onda, no es una onda completa, ahora es media onda porque el diodo bloquea la mitad del ciclo. Finalmente colocamos un capacitador en paralelo con la resistencia. Bueno, ahora la señal suaviza y se mueve con una corriente más continua. Y listo, con un diodo capacitador convertimos la corriente alterna en corriente continua, en base fundamental a la electrónica. Y bueno, finalmente vemos que la señal se suaviza y se convierte en una corriente más continua. Bueno, les hablaré sobre el segundo reto, que es el módulo de probador alternador. Como nuestro primer objetivo fue reconocer los terminales del alternador. Bueno, acá podemos identificar que el cable rojo nos indica el lado positivo de nuestro alternador, el cable negro nos indica la señal del switch y el cable verde nos indica la señal de luz testigo. Bueno, acá podemos apreciar que el profesor nos dio de datos 50 Hz y 90 Hz para poder pasarlo a RPM del motor de 4 polos y a RPM del alternador, que mediante una vuelta del motor va a ser 2 vueltas del alternador. Bueno, aquí identificamos la conversión de 50 Hz y 90 Hz a RPM del motor de 4 polos, que nos indica el 50 Hz 1800 RPM y el 90 Hz nos indica 2700 RPM. También identificamos RPM del alternador, que mediante una vuelta del motor va a ser doble vuelta del alternador. Y sería que 1800 por un medio, que nos da 900 RPM, y 2700 por un medio, que nos da 1350 RPM. Bueno, ahora determinaremos cuánta corriente está recibiendo la batería. Las condiciones sin carga, que es 14 voltios, y también 2 amperios, que es el total generado del alternador, y las condiciones de carga, que es 14 voltios, y 7,27 amperios. Entonces, la corriente de la batería es igual a la corriente total menos la corriente a la carga. Entonces, es igual a 2 amperios menos 7,27 amperios, es igual a 4,73 amperios, que esto sería la corriente que está recibiendo la batería. Yo le voy a explicar lo que es el reto 3, la cual fue lo que es el funcionamiento del sistema de carga. Bueno, para este reto nosotros hicimos lo que es conectar una batería automotriz al módulo y también lo conectamos a través de una batería, ¿no? Con 220 voltios, lo cual hicimos las conexiones acá como se aprecia en el video. Y luego también le voy a explicar lo que es las condiciones para el correcto funcionamiento, ¿no? Indicando lo que es GNL, BAT y MIL. Bueno, para esto, en base a lo que son las luces, la de verde tiene que estar encendida para apreciar que está en buen estado, ¿no? Porque si está apagada, sería que el alternador no está generando energía en el módulo. Bueno, lo que es la luz de BAT, la luz roja, debe estar apagada, porque si está prendida puede indicar que la batería no se está cargando correctamente o hay una desconexión en la falla del sistema. Bueno, lo que es el MIL, el botón la luz naranja, también tiene que estar apagada porque si está encendida nos está dando a entender que hay un código de falla en el almacenado del vehículo. Y también puede ser un sensor defectuoso, ¿no? Bueno, después de esto, profesor, también hemos visto lo que son las gráficas a través de una pinza volumétrica con una aplicación llamada Fluke Connect. Bueno, el voltaje que se da en este caso sí es correcto, ya que la subida inicial es de 12,6 voltios de solo la batería. El aumento que dio fue de 14,2 voltios, o sea, nos quiere decir que el alternador está en funcionamiento. La otra quiere decir que tuvo una ligera caída, ¿no? Y bueno, el otro es el apagado total. Bueno, en el otro gráfico que pudimos apreciar, que nos dice cuánto es la corriente de cada caso. Bueno, en cada caso esta corriente en este gráfico, podemos apreciar lo que es cuando inició en un amperaje de cero, ya que estaba apagada la máquina, luego dio un pico inicial de 24 amperios, la cual normalmente ocurre cuando en el momento de arranque del sistema. Se elevó justamente llegando a un pico de 24 amperios. Después llegamos a la tercera fase, que fue una disminución progresiva que bajó de 18 amperios, bajó a 12 amperios, la cual esto desciende gradualmente de 24 amperios a un valor estable de entre 12 o a 13 amperios. En este caso nos pide probar que el módulo cargue correctamente. Ahí lo medimos y carga en la medida correcta. Ahora nos pide identificar las principales componentes del esquema y en el módulo. Identificamos en el esquema y en el módulo. Acá tenemos en el esquema que nos va a brindar la falla 1, la falla 3, la falla 4. Ahora nos pide realizar pruebas activas de medición de voltaje e interpretar medición. Acá pusimos la falla y ahora nos da que es 0.497 voltios, que es del módulo techo. Ahora nos pide ubicar en el esquema cuál es la falla 1, que sería tierra, como nos indica ahí. Ahora nos pide que el módulo ya no cargue correctamente. Hicimos la medición y recordamos que cuando es -1 es porque está en buen estado y cuando es +1 es porque está en mal estado. Ahora elegimos las dos fallas y ahora nos da que la falla 2
La falla que seguimos nos da 12.57 voltios. Y la última falla que nos da 9.2, esto se refiere a que del motor menos el del módulo de la batería nos da 9.2. Gracias.